Hola, buenas noches. Hoy día veremos como objetivo analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originan la cuestión social. Ya. Hoy día veremos la cuestión social, que como estuvimos viendo semanas anteriores, ya, se relaciona con lo que es la era del salitre, este periodo de la historia de Chile donde producto de la guerra del Pacífico y la victoria ante los peruanos y los bolivianos, Chile se hace de este codiciado material ya minero que es vendido a nivel mundial por sus cualidades eh, de fertilizante para el sector agrícola y también porque es uno de los elementos que se ocupa para la creación de pólvora. De esta manera, damos paso a lo que es la cuestión social. Pero la pregunta, ¿qué es la cuestión social? Bueno, son los problemas sociales que surgen producto de la industrialización de Chile. Ya, como bien aparece aquí en el mapa conceptual, ¿a quiénes afecta? A los sectores vulnerables, ya, proletariado, campesinado. ¿Por medio de qué? Abusos laborales, bajos sueldos, carencia de leyes laborales, abusos laborales, más condiciones habitacionales, condiciones insalubres, ya, movilización obrera, que se va a generar producto de esto. ¿Por qué? Porque los obreros van a buscar eh, mejorar sus condiciones de vida. De esta manera empiezan a crearse mutuales, cooperativas, mancomunales, sociedades de resistencia, federaciones, ya propuestas de soluciones también, que van a haber por medio del liberalismo, el social cristianismo, los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Ya, ¿producto de qué? De que se haya generado una movilidad social, que van a generar movilizaciones populares, ya movimiento obrero, paralizaciones, ya, y todo esto va a generar las primeras leyes. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a ver hoy día. De esta manera, ¿qué es la cuestión social como concepto? ¿Ya? Fue el conjunto de problemas laborales y sociales denunciados por políticos, pensadores y religiosos que afectaron a los sectores más vulnerables a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Factores de la cuestión social. Migración campo-ciudad. Ya, producto de esta era del salitre, los trabajadores veían en las minas salitreras una esperanza de salir de su vida precaria en los campos y se agolparon a trabajar en las minas salitreras. Al fracaso de esto, como termina la era del salitre tarde o temprano, ya, eh, más adelante las ciudades se van a saturar. Pero durante este periodo, ¿qué es lo que se produce? Bueno, no fue tan así, los abusos laborales fueron tremendos en las minas salitreras y esto va a originar que muchos a veces se quieran ir de las minas y vayan a las ciudades porque al campo no iban a volver de nuevo. Y se va a empezar a producir estos problemas sociales, producto de un sinnúmero de condiciones laborales infrahumanas, eh, que aunque en la época se normalizaban, hoy en día podemos darnos cuenta de que realmente no eran buenas las condiciones de los trabajadores. Y no es solo en este ámbito, también tiene que ver con el ámbito de lo habitacional. Falta de higiene, falta de servicios básicos, precariedad en la construcción de las viviendas y problemas de salud. eh. Así, ¿cuáles son las causas ya, de la cuestión social en Chile? Bueno,
el capitalismo y la industrialización del país. ¿Ya? Durante la era del salitre vemos que el país se industrializa. ¿Para qué? Para poder, ¿ya?, vender este mineral al extranjero. Se construyeron líneas férreas, se modernizaron los puertos, eso contrajo a que Chile llegara a la electricidad, se construyeran puentes, caminos, entre otras cosas. Y los movimientos de izquierda. ¿Ya? Esta izquierda que busca emparejar la cancha a los trabajadores. Ahora, dentro de estas causas vamos a encontrar la clase dirigente, ya quienes gobernaban. El Estado fue incapaz de brindar solución efectiva a la cuestión social, ya que a las demandas respondía con represión, expresando así su voluntad de no modificar el régimen económico ni menos las relaciones industriales entre obreros y patrones. ¿Por qué? Porque el Estado se limpiaba las manos, ganaba mucha plata, ya, por medio de los impuestos, entonces no había nada que mejorar desde el punto de vista de ellos. Aparte que apelaban al libre comercio, y entre esto al hecho de que el trabajador firmaba un contrato, ya, con su empleador de forma libre, no estaba obligado a aceptar las condiciones, por ende era un trato entre particulares que decía el Estado y no podían intervenir en ello, porque así eran las bases de la economía de la época. Entonces tenemos migración a zonas urbanas y mineras, ciudades no preparadas para recibir a la población. Para 1910, en Santiago, 100.000 personas vivían hacinadas en 25.000 piezas en conventillos, ciudades y ranchos, sin agua potable, alcantarillado o salud pública. Entonces estamos hablando ya que 100.000 personas vivían en 25.000 piezas, lo cual era algo, pero realmente catastrófico, ¿ya? Porque no tenían ningún tipo de servicio, no tenían servicio alguno, lo cual era complejo en relación ya, de la calidad de vida que tenían. Ahora estamos hablando que prácticamente en una habitación, ya no era una casa, era una habitación, en una pieza, que a menudo eran de 3 por 3 vivían 4 personas. Y eso ya es hacinamiento, ¿ya? Estamos hablando de la mortalidad infantil. En 1891 la mortalidad infantil era del 30%, o sea, de cada 100 niños, 30 morían. Entre 1905 y 1910, el 5% de los fallecidos eran menores de 5 años. O sea, estamos hablando que si contamos toda la población que moría, el 5% eran niños, menores de 5 años. Ya. Tenemos salud, higiene, tifus, viruela, cólera, enfermedades gastrointestinales, producto de la falta de higiene hacia los alimentos, fiebre bubónica, sarampión, enfermedades venéreas, ya, de transmisión sexual. Estamos hablando que la mayoría de estas enfermedades son producto de la falta de higiene, como por ejemplo el cólera, el tifo, ¿ya? Las malas condiciones laborales, jornadas laborales de 12 y 18 horas en la minería, sin contratos, seguro, descanso dominical, trabajaban de lunes a lunes, el pago de ficha facilitaba el monopolio de las pulperías. ¿Qué significaba este pago de ficha? Ni siquiera le pagaban con dinero nacional, sino que cada minera salitrera tenía su propia eh, moneda de pago, que eran estas fichas, donde por un lado salía el valor y por el otro salía la imagen del logo de la minera. ¿Ya? Y esa plata solamente podía ocuparse, estas fichas, en la minería
eh, y te las daba. Supongamos, en la salitrera donde te las daban, ahí no vas a poder. Tú no podías ir a comprar Iquique o a otra mina salitrera con esas fichas. Entonces prácticamente no se le pagaba. Si se iba con las manos vacías. ¿Ya? Y bueno, y entre otras cosas, los vicios de la época, la prostitución y el alcoholismo. Ahora, las condiciones de salud de las viviendas populares. Tenemos los campesinos, en las zonas rurales, habitan en viviendas igualmente precarias, insalubres y en condiciones de hacinamiento. Sus roles son de inquilino, peón, agrícola, al interior de la hacienda. Ellos no poseían tierra, no poseían nada. Simplemente el inquilino, ya, ¿qué era lo que hacía? Se le daba una tierra y le decían, ya, mira, trabájala y me das la mitad de lo que produzcas. El resto es tuyo. O me tenéis que dar tantos kilos de grano al final de la temporada. Hubiese o no hubiese, liquidase o no liquidase, el tipo tenía que saber cumplir con lo pactado con el dueño de la tierra. Pero ellos no le pertenecía nada, no tenían animales, no tenían casa, no tenían tierra, nada. Entonces llegan a la mina salitrera con esta migración campo-ciudad aquí a lo mismo. Entonces eso agrava la situación social de las personas. Sus prestaciones laborales se realizaban a cambio de servicios, tierra donde vivir, alimentos, vestimenta, escasamente recibieron salario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Por otra parte, las minas salitreras, las oficinas salitreras son instalaciones amuralladas, ya. Eran prácticamente un pueblo eh, en el desierto de Atacama. Ya los mineros habitaban mayoritariamente en galpones comunes y eran unas latas sin ventanas, ya con una puerta. No tenían ventilación, ¿para qué? Si no pasaban ahí. eh, Y eran de acero galvanizado, como hacer las de lata de este zinc que se da en los techos. Imagínense el frío en la noche. Últimamente era un congelador. Ya, sus extensas jornadas laborales son remuneradas con las fichas que habíamos hablado. Las fichas son intercambiadas únicamente en el comercio de la oficina salitrera, la pulpería, que a menudo pertenecía al mismo dueño de la salitrera. Ahora, las condiciones de salud y la vivienda popular. Ya. Enfermedades más frecuentes, tifo, viruela, 18.000, 3% de la mortalidad general, o sea, el 3% de toda la población que moría por viruela. Infecciones gastrointestinales, como dije, cólera, fiebre bubónica, 25.000 muertos dejó ya durante este periodo. El sarampión, más de 20.000 niños y adultos. Ya. Tenemos altas tasas de mortalidad, por sobre todo la infantil, de 1.000 nacidos vivos, fallecían 350 en un año. O sea, por cada 1.000 niños que nacían en un año, 350 morían. Estamos hablando del 35% de los niños. Entre 1905 y 1910, cerca del 50% de los fallecidos del país eran niños menores de 5 años. O sea, la mitad de la gente que moría en un país en 1910 eran menores de 5 años y era algo terrible. Ya. Entonces estamos viendo condiciones de propiciaban las enfermedades. El hacinamiento. Uno se resfriaba toda la familia. La falta de alcantarillado, no habían alcantarillado en los sectores populares y todos los desperdicios, ya, ¿dónde los tiraban? Bueno, los tiraban para la calle y bueno, cuando llovía se limpiaba. ¿Ya? Sin contar que no eran pavimentados fuera de las viviendas y eran de tierra. Se formaba un barrial entre la orina y la feca de las personas. Inexistencia de agua potable y ausencia de salud pública. No había como ahora Cefam, consultorios y hospitales. No. La prostitución, las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, ya que afecta el sistema nervioso de las personas, dejándola incluso inválida, y el alcoholismo mismo. ¿Ya? Todo esto iba empeorando la situación de las personas.
Ahora, tenemos las viviendas populares. Primero, los conventillos, que eran viviendas colectivas instaladas en casas unifamiliares. O sea, vemos acá este conventillo, ¿ya? ¿De qué trataba? De una casa gigante subdividida en piezas, ¿ya? Eh, Generalmente en mal estado, o construcciones precarias, levantadas o habilitadas por este objeto. Su característica principal era que cada familia disponía de una pieza que daba a un pasillo o patio común, en el que ocasionalmente existía una fuente de agua, ¿ya? O un servicio higiénico colectivo. O sea, estaba hablando que aquí en este patio la gente defecaba y sacaba agua, entonces era como se hacían los orinas, ya se iba al baño, entonces en el mismo lado donde se recogía el agua, entonces era algo pero terrible, y eso era lo que producía las enfermedades. Ahora, por otro lado, tenemos los ranchos, ya, que fueron viviendas construidas con tablas, piedra o barro en los límites de la ciudad. La familia se apoderaba de un sitio y cultivaba la tierra para poder sobrevivir y era lo que eran las tomas, ¿ya? Y tenemos aquí una imagen donde se muestra la precariedad, o sea, se construía con lo que se podía. Y como no estaba pavimentado, aprovechaban de cultivar también, pero lo mismo, ¿ya? No había como lavar las verduras, ¿ya? A menudo orinaban, defecaban y lavaban la ropa cerca del agua que ellos tenían como para consumo. Entonces eso perjudicaba bastante la salud de las personas. Fueron viviendas, ahora por otra parte tenemos lo que serán los CITES, ¿ya? Que fueron viviendas individuales en torno a un pasaje, más amplias y higiénicas que los conventillos. La ley de habitaciones obreras hizo a algunos empresarios construyeran viviendas para sus obreros, los cuales les eran arrendadas o vendidas. El problema de la vivienda popular. Y vemos estos conventillos, que era una calle, a menudo de repente podía pasar una sequía, ya que suministraba agua a las personas, pero lo mismo, no sabían de dónde venía esa agua y cuánta gente habrá tirado algún desperdicio, entonces no había un control higiénico de este suministro para las personas. Por otra parte, tenemos los movimientos sociales obreros, ¿ya? Y vamos a ver que se van a generar, producto de todos estos problemas que hay. El Estado no brinda protección a los trabajadores. Nada, nada, nada. Obreros defienden sus intereses y derechos. Empiezan a crear las mutuales. ¿Y quieren estas mutuales organizaciones que promueven la ayuda mutua? ¿Ya? Pone énfasis en la educación de sectores populares. Establece escuelas, consultorios y periódicos. Ayudan a enfermos, viudas y huérfanos. Pero son los mismos trabajadores de la clase media, ¿ya? O algunas personas adineradas que van en ayuda de los mismos trabajadores, o sea, se organizaban entre ellos para poder. Ahora, tenemos organizaciones que demandan mejores condiciones de vida. ¿Y cuáles son estas? Las mancomunales, ¿ya? Y trabajo. Principalmente aumento de sueldo, horario de trabajo y seguridad. Y estas organizaciones ya ayudaban a redactar las propuestas o las demandas de los trabajadores y tenemos las sociedades de resistencia, organizaciones de base anarquista, contrarias a la Iglesia, el Estado y los patrones. Promueven actos de rebeldía contra la autoridad. O sea, eso es el grupo de resistencia. ¿Ya? De hecho, cuando hacían huelga y protesta, eran los que se lanzaban contra la policía para que continuara la marcha. Ahora, tenemos los sindicatos.
Organizaciones que surgen como consecuencia de los grupos anteriores, demandan derechos y mejores condiciones laborales. O sea, dentro de todo esto tenía que haber una organización ya presidida por alguien, ¿cierto? Con un nombre, con un registro de sus miembros, ¿ya? Y de esta manera vemos que en esta foto, ¿ya? Está la Sociedad de Socorro Mutuo Fermín Vivaceta, y vemos cómo hay personas, ¿ya?, bien arregladas que las componen. Entonces, estas sociedades de socorro mutuo son organizaciones que iban a favor de las personas y les ayudaban cuando quedaban desempleadas incluso. Entonces tenemos Sociedad Protectora de Obreros Cerro Cordillera. Y aquí podemos ver, ¿ya?, cómo incluso gran cantidad de trabajadores pertenecían a estas organizaciones. E incluso niños. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta época los niños también trabajan. Ahora, ¿quiénes son los que reaccionaron frente a la cuestión social? Primero, tenemos a los socialistas. Promueven la lucha de clase, la revolución obrera, para lograr un Estado socialista. Establece que los problemas sociales son consecuencia del Estado liberal y del capitalismo, y su solución radica en la acción autónoma de los propios trabajadores. Entonces, lo que promueven es que el Estado se haga responsable de esto, pero en base a la exigencia de los trabajadores. Entonces son los trabajadores los que van a llevar las soluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen sus propios problemas. Ahora, tenemos el liberalismo laico, contrario a la lucha de clases. ¿Y qué es la lucha de clases? Es un planteamiento que nace con Karl Marx, que es el padre del comunismo, que dice, dice que siempre había una lucha de clases. ¿Y cuál es esta lucha de clases? Los ricos contra los pobres. Y que la historia se mueve en base a esto. Ahora, el liberalismo laico ya está en contra de esto. La cuestión social se debe a un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por esto culpan al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país a través de las leyes laborales que surgen, que aseguren el progreso de todos los sectores. O sea, ¿cuál es su planteamiento? Que el Estado es el que tiene que regular esta situación por medio de leyes que protejan a los trabajadores de los abusos de los empresarios. Ahora tenemos la doctrina social de la Iglesia. Surge en el mundo conservador católico, que a partir de la encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia Católica. La cuestión social se debe a la crisis moral del rol dirigente y protector de la élite criolla, ya que los ricos deben velar por el cuidado y el bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación y la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad. O sea, no es caridad lo que tienen que hacer las personas con plata, sino que una acción social. O sea, hacer una justa distribución de los ingresos, ¿ya? Y esto va a una moralidad cristiana, el ayudar al prójimo. Ahora, por otra parte, tenemos el anarquismo. Proponen la lucha de clases, la huelga general y la sociedad sin el Estado. O sea, las personas tienen que ser libres y no ser manejadas por un Estado, ya, que va a velar más encima por sus propios intereses. El movimiento anarquista fue de gran influencia sobre el movimiento obrero, convocando a manifestaciones, huelgas, ya, protestas violentas contra el capitalismo y el Estado burgués. Entonces, ¿cuál es la solución para ello? La desaparición del Estado y que los
y también de los empresarios prácticamente. ¿Por qué? Porque las empresas pueden ser manejadas bajo incluso control obrero desde su punto de vista. Ya. Por otra parte, tenemos el hecho de que eh, al no haber un Estado, la sociedad se regula a sí misma desde el punto de vista del anarquismo. Ahora, partidos políticos de los sectores populares, así como se organizaban los obreros, ya, también se empezaron a crear partidos políticos registrados por el Estado. Tenemos el Partido Democrático en 1887, integrado por el ex miembro del Partido Radical. ¿Ya? Nació ante las demandas y situaciones de los artesanos y clase obrera en general. Después de la Guerra Civil de 1891, se caracterizó por ser un partido de izquierda. O sea, vemos que el Partido Democrático se separa de los radicales. ¿Ya? ¿Para qué? Para dejar de velar por los intereses de los empresarios e ir a favor de los trabajadores. Por otra parte, tenemos el Partido Obrero Socialista, creado en 1912, fundado por ex miembros del Partido Democrático. ¿Eh? Ahora tenemos que, imagínense, se separan del Partido Democrático algunos, tuvieron una fuerte orientación socialista, o sea, fueron más extremistas que los democráticos. Fue un partido que se interesó por las necesidades de las clases bajas. Ahora, por último, tenemos el Partido Comunista en 1922. Tras el tercer congreso en Rancagua, el Pozo Internacional Comunista, y se transforma en el PC. ¿Ya? Siguen interesados en los problemas de los trabajadores. Adoptaron una posición marxista-leninista que es de la Unión Soviética. ¿Ya? Se identifican con ese tipo de mandato, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Ahora, el empleado de telégrafos Luis Emilio Recabarren fue el primero político de izquierda, el cual, de forma inicial, se tuvo que enfrentar a las ideas de los políticos conservadores liberales. Y esta persona era una persona de clase media, ¿ya? Luis Emilio Recabarren. ¿Qué fue la clase media en esta época? Bueno, producto de la industrialización del país se empezaron a generar nuevos empleos. Y estos nuevos trabajos, ¿ya? Fueron mejor remunerados. ¿Por qué? Porque necesitaban una especialización. Entonces fueron personas que pudieron estudiar, se convirtieron en contadores, en como el Luis Emilio Recabar, un empleado de telégrafo, que obviamente no cualquiera podía ser encargado de telégrafo, porque tenía que saber leer, escribir, ya saber ocupar la máquina, entender clave Morse, y eso ya generaba un mejor sueldo. Y esa fue la clase media. Los que no eran tan pobres para ser parte del sector obrero, y los que no eran tan ricos como para ser los dueños de la empresa. Ahora, grandes manifestaciones populares. Ya, obviamente, todo este esfuerzo al principio no dan fruto, lo que van a generar manifestaciones. Entonces tenemos principales manifestaciones obreras en los centros mineros, puertos y ciudades, que pedían derechos sociales y laborales. Y tenemos en 1903 la huelga de trabajadores portuarios. La gerencia de la compañía inglesa de vapores de Valparaíso se negó a acceder a las peticiones de sus trabajadores, quienes solicitaron la reducción de sus horas de trabajo y el aumento de sus sueldos. Los estibadores de la compañía se declararon en huelga y hubieron 35 muertos en esa huelga. ¿Ya? ¿Por qué? Por pedir menos horas de trabajo. Ahora, el Comité Central de Impuestos al Ganado apoyó. Ahora tenemos la huelga, disculpen, tenemos la huelga de 1905, que fue la huelga de la carne. El Comité Central de Impuestos al Ganado apoyado por el Partido Democrático, hizo un llamado a manifestarse en contra del impuesto a la carne. Este impuesto benefició a los grandes productores de carne, ¿ya? En Chile, en desmedro de las clases populares, que no podían acceder a precios elevados. Por esta razón, se extendió la convocatoria
al movimiento social, el que se reunió fuera de la moneda para extender sus peticiones al presidente. En esta huelga nomás, ya, que fue frente a la moneda, hubieron 60 muertos y después tenemos la huelga, 1907, huelga de trabajadores mineros, que esto fue lo que se llama la matanza de Santa María de Iquique. Tenemos más de 2.000 obreros caminaron a Iquique demandando mejores salariales y laborales. Luego se sumaron gremios locales, llegando a sumar 20.000 personas aproximadamente. El ministro del Interior, Rafael Sotomayor, restringió la libertad de reunión y el arribo de nuevos huelguistas a Iquique. El intendente Carlos Mann ordenó a los huelguistas abandonar la ciudad. El día 21 de diciembre ya de 1907, ante la negativa del general Roberto Silva Renard, ordenó disparar contra la multitud, que no estaba armada, que ni siquiera fueron escuchados, ¿ya? Y murieron entre 140 y 2.000 muertos, ¿ya? Personas. Ha sido la matanza más grande que ha habido en la historia de Chile por parte del ejército chileno hacia civiles. En un puro día murieron 2.000 personas. Ahora, bueno, y como aparece aquí abajo, tenemos grupos de hacendados y vecinos organizados. O sea, vemos cómo la clase dirigente, ya que gobernaban, incluso se organizaban para reprimir las protestas sociales. Ya no era como, oh, nos pillaron de sorpresa, ya mandemos a los militares. No, había una organización detrás para terminar de una con todo movimiento social. Y tenemos esta movilización popular, la respuesta del gobierno, ¿ya? Problemas del sistema parlamentario, que era el que imperaba en esta época, que lo vimos en clase anterior. Tardanza para la elaboración de leyes, o sea, no tramitaban leyes a favor de los trabajadores. Congresistas, representantes de los sectores altos, no conocían las realidades de las clases bajas. No eran muchos políticos que conocían esa situación. O sea, ellos veían su propia realidad. En esta época todos los políticos tenían dinero y de hecho lo hacían por poder. Ya, por ende no conocían los problemas de los sectores populares y la verdad es que tampoco les interesaba conocerlos. Entonces tenemos uso sistemático de la represión, delegación de militares a tranquilizar las masas. Y tenemos una foto de Roberto Silva Hernán, este general, un especialista en represión. Partió en la huelga de la carne, la huelga de los 18 peniques, ¿ya? Y en la matanza de la escuela de Santa María.